Hola, bienvenidos, queridos amigos. La Sura Al-Ikhlas, en su segundo ayat, dice Allahu Samad. Refiere al atributo As-Samad. Dice que Allah es As-Samad. Es decir, este es un atributo ilágico, un atributo de Allah. Convencionalmente, se traduce al atributo As-Samad como el Eterno. Entonces, cuando uno escucha esta palabra, uno refiere inmediatamente la eternidad con el tiempo. Vivimos en un mundo de cantidades, con limitaciones y confinamientos, y se nos hace muy difícil comprender la idea de la eternidad, de algo que no tiene fin. El tiempo en sí mismo es una apariencia, es algo transitorio que se nos manifiesta como tal ante nuestra percepción, y es probablemente la percepción más ilusoria de todas las que nos rodean. As-Samad es mucho más que la eternidad en el tiempo. Específicamente hay un atributo que es Al-Abadí, que es específicamente el eterno en el tiempo. Al-Abadí es un atributo ilágico y significa que está antes del antes y después del después. Es una eternidad sin tiempo. As-Samad es mucho más que la dimensión temporal que solemos atribuirle. Por ejemplo, si miramos hacia algo cada vez más pequeño, hacia el microcosmos, hacia las profundidades de la materia, encontraremos que siempre estamos descubriendo nuevos espacios. De tal modo que la eternidad también se encuentra en la dimensión espacial, en la dimensión interna de las cosas y la dimensión externa de las cosas. Por ejemplo, en el caso de ir hacia adentro, cada vez más hacia lo más pequeño y más pequeño y más pequeño, vamos a llegar a un punto donde vamos a hallar paradojas insospechadas. Porque lo infinitesimal tiende a ser un punto. Pero el punto es algo que no tiene dimensión, que no tiene tamaño, que no tiene forma. Es algo inmanente a las cosas y sin embargo no está en nada. No podemos encontrar en ninguna parte un punto. Nosotros lo podemos imaginar a un punto como la marca que deja la punta de una lapicera. Pero eso no es un punto, digamos, en sentido práctico es un punto. Pero en un sentido real no lo es porque lo podemos dividir. El punto es indivisible. Por lo tanto, el punto es uno y es unidad. En ese sentido es absoluto. El punto es algo que es inmanente a todo y trascendente a la vez a todo. Está en todo, pero a la vez no está en nada. Y ese es el sentido, cómo podemos interpretar el atributo As-Samad. As-Samad refiere a la realidad más profunda, la realidad absoluta, que está presente en cada existencia y a la vez es trascendente a cada existencia. Cada ser creado, cada cosa que existe en el universo es un espejo de esa realidad absoluta. Y obviamente cada uno de nosotros guarda en su interior un pequeño fragmento de él,
del absoluto, de la realidad total. Es un pequeño fragmento. Lo que ocurre es que la mayoría de las personas está dormida y ha tapado con el velo del olvido. Es un olvido a consecuencia de recordar cosas inútiles. Yo sé que no se entiende demasiado, pero yo sé de qué estoy hablando. Cada uno de nosotros, en el centro de su cerebro, tiene un pequeño receptor de esa realidad. Y ese receptor está velado. Ese fragmento es un reflejo de la realidad del absoluto. Aquel que despierta, comprende y le conoce. Todos lo tenemos presente, solamente hace falta trabajar sobre sí mismo, investirse de los bellos atributos ilágicos y eventualmente, si él quiere, manifestará su belleza. Y esto es así. Por eso, la Sura Al-Ikhlas, la noble Sura Al-Ikhlas, dice en su primer ayat: Kul hu Allahu ahad. Di, él, Allah, es uno. Y en su segundo ayat dice Allahu Samad. Entonces está diciendo que esa realidad absoluta es la unidad. Y As-Samad es, entonces, esa realidad absoluta que es inmanente a todas las cosas existentes, que puede ser una mota de polvo o un tremendo sol, o galaxias o mundos enteros, o simplemente un pequeño ser humano. Todos son portadores de esa realidad. Y cada ser creado refleja, manifiesta esa realidad en una forma de epifanía específica. Si calculamos el valor Abjad de As-Samad, lo podemos hacer de dos maneras. Como el nombre Samad solamente, o As-Samad. Al-Samad sería, pero la L no se pronuncia al lado de la S, de la letra Sad, entonces queda As-Samad. No es Al-Samad, sino As-Samad. Bien. La palabra Samad tiene un valor Abjad de 134. 90 más 40 más 4. 134. Y ese valor se puede traducir en la frase Hu Allahu Ahad. Al-Ahad. ¿Qué significa? Él, Allah, es uno. El uno. Es decir, que no solamente está especificando la unidad de Allah, la cualidad de unidad, sino también que es único, porque dice el uno. El uno. Determina exactamente que Él es en su unidad y no hay otro como Él. Y el otro valor de 134 de As-Samad sería sumando 134 más 31, que es el atributo del artículo, ¿sí? El valor del artículo. Entonces sería 31 más 134, que nos da el valor, el singular valor de 165. Y es un valor extremadamente importante, dado que corresponde a la alabanza La ilaha illallahi. No hay Dios sino Allah. Él es
más aún que lo impalpable, de lo impalpable, de lo impalpable, que a todo lo compenetra y que no hay lugar en que no esté Alá presente. Gracias por venir y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo.